inseparables y que se produce lo que él llama un conflicto intrapsíquico cuando sobre todo las instancias del inconsciente y el consciente entran en conflicto y la parte consciente de nuestra mente no puede regular o no puede resolver adecuadamente el conflicto, la demanda de dos instancias, ¿no? Y veíamos, poníamos como ejemplo esta imagen de este meme de ahí de Freud, de Guasón y del Batman, ¿no? Si nos quedamos ahí. Sí nos quedamos ahí, pero no sé si no se ha movido la diapositiva o no sé si no me carga a mí. Pero a mí me parece hasta preconsciente. Pero ahí está preconsciente, ¿sí la están viendo? Ahí nos quedamos. Ahí está lo del vaso. Sí, Nos sí, quedamos. ahí. Ok. Bueno, entonces, pues nada más para recapitular un poquito, pues nos decía que estos tres elementos son integrados en la mente humana. Según la teoría psicoanalítica, no pueden separarse y además son característicos de la configuración de la personalidad. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que una persona que tiene más carga en la cuestión preconsciente o esta parte superyoica de, 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 de la instancia que es la que va a dominar, pues tiende a ser más rígida, tiende a ser más moralista, tiende a ser más dogmática en la forma de conducirse, ¿no? O de manifestar su conducta o el pensamiento. En cambio, si la persona tiende más a operar de manera inconsciente, pues tiende a ser más impulsivo. Ya vimos lo de los instintos, ¿no? Los instintos básicos van a predominar o van a ser pues el referente, ¿no? De muchos de sus actos o de sus conductas. Y la parte consciente se supone que tiene la finalidad pues de regular o nivelar o mantener un equilibrio entre ambas instancias para permitir que la persona sea funcional y disminuir la tensión o la ansiedad que se pueda generar a partir de este conflicto que se da entre estas dos instancias. Hasta ahí sí todo bien, ¿no? Sí quedó claro, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, todo bien, doctor. Ok. Entonces, según Freud, la manera en cómo se distribuye el material consciente o consciente, preconsciente e inconsciente va a variar de persona en persona, sí es lo que les comentaba. Sí, en algunas personas pues van a tender a ser más impulsivas y otras personas van a tender a ser más rígidas o estructuradas en la cuestión del pensamiento o de la manifestación de la conducta. Sin embargo, el psicoanálisis reconoce que la forma en cómo se constituye el aparato psíquico corresponde en mayor medida a material inconsciente y preconsciente y en menor medida al material consciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que pues nuestra mente opera más por la cuestión instintiva o este cerebro arcaico en el cual nos pide o demanda satisfacer ciertos instintos o ciertas gratificaciones, a diferencia de la parte consciente, ¿no? De cierta manera tenemos que forzar nuestra conciencia para, para operar a partir de ello. Es decir, ¿quién de nosotros no ha batallado, por ejemplo, para enfocarse en la cuestión del estudio? A veces nos ponemos a estudiar y a veces nos puede costar un poco de trabajo el concentrarnos y no estar con el pensamiento disperso, divagando entre los recuerdos, entre la sensación de que tengo hambre o de que me quiero dormir o cosas de este tipo, ¿no? Y la parte preconsciente donde estamos forzando la atención en el sentido de, pues me tengo que aplicar porque si no estudio, pues voy a reprobar el examen y luego viene la consecuencia y voy a bajar mi promedio y todo esto. Entonces, eso es a lo que se refiere
básicamente que nuestra mente la mayor parte del tiempo está fluctuando entre las demandas del inconsciente y los paradigmas o lo que nosotros consideramos que es lo correcto o lo adecuado. Y que de esta manera tenemos que forzar el material consciente. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Entonces, contrario a esa, el consciente forma una pequeña mente humana, ¿sí? Aquí entre paréntesis, dentro de la teoría psicológica, que en ella la información no es permanente. El razonamiento y los procesos psicológicos secundarios, como la memoria, obviamente el razonamiento y la atención, suelen presentar después, cuando, por ejemplo, el individuo atiende a estímulos específicos del ambiente que, sin darse cuenta, tienen relación consciente o preconsciente. Es decir, es la parte de que les comento, de que tenemos que forzarlo a que se enfoque. No sé si habíamos comentado el ejemplo de que a veces nos trasladamos de un lugar a otro, vamos manejando y lo hacemos en automático. Podemos ir pensando o podemos ir sintiendo, a lo mejor, como les comento, la necesidad de que pues, tengo hambre y al mismo tiempo voy pensando en otras cosas, pero me voy por la ciudad, ¿sí? Y de repente llego hasta mi destino sin ser plenamente consciente de cómo llegué, ¿sí? O estoy tan absorto en mis pensamientos, en los pendientes, en todo lo que yo traigo en mi mente, que no voy, no soy consciente de que pasé por tal calle, de que escuché tal o cual ruido, salvo que sea algo que demande y force, ¿no? Y aún así es momentáneo. La puedo fijar unos segundos o un minuto y vuelvo a otra cosa. Entonces, esto es a lo que se refiere Freud con esto de que tiene que ser de cierta manera forzada y que viene después de cuando se atiende a un estímulo específico del ambiente. Entonces, a partir de esto, Freud genera una segunda tópica, ¿no? Básicamente, estos mismos referentes de consciente, preconsciente e inconsciente, les cambia el nombre o los modifica, pero siguen teniendo la misma función. Entonces, de ahora en adelante, pues se va a referir al yo, ¿sí? Como la parte consciente, ¿sí? Y la cual va a operar bajo el principio de la realidad, es decir, el yo es lo que nos conecta con lo que está sucediendo, es la parte de la atención, es cómo percibimos nosotros el entorno, cómo nuestra mente está ubicada en tiempo y en la realidad. Es decir, es la plena conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la cuestión del ello, pues nos dice que va a ser la parte inconsciente, siguen siendo estos instintos o estos impulsos y se van a regir por el principio del placer, ¿no? Aquí él básicamente toma como las dos pulsiones más fuertes dentro de un ser humano, la pulsión sexual y la pulsión agresiva, son las predominantes. Y en el caso super yo, bueno, aquí va el encuadrar todos estos aspectos preconscientes que van relacionados con cuestiones morales, con cuestiones de lineamientos, de lo que es correcto, de normatividad, y que forman parte de la personalidad, ¿sí? Entonces, básicamente, están construidos con lo mismo, le cambian los nombres. Entonces, volvemos como referente esta analogía del iceberg y nos dice que el yo y el van a trabajar de cierta manera en la parte inconsciente, pero el super yo también trabaja con una parte inconsciente, ¿no? Por eso queda exactamente en la superficie, ¿no? En el inicio de la superficie. Y el ello, pues sigue siendo
esta parte en la cual pues está todo lo distintivo de la persona. Entonces, consciente, vamos a decir que todos los pensamientos y percepciones. El preconsciente va a estar compuesto por recuerdos, conocimientos, valores, etcétera, que van muy de la mano con los paradigmas. Y en el inconsciente vamos a encontrar miedos, deseos sexuales reprimidos, impulsos violentos, deseos irracionales, apetencias inmorales, necesidades egoístas, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se van desarrollando estas instancias. ¿Sí? La manera en cómo se desarrolla el aparato psíquico en las personas tiene un proceso que inicia desde edad muy temprana. Desde el nacimiento hasta el primer año de vida, Freud menciona que este periodo significaba bastante en la formación de la psique humana, sobre todo en la composición del inconsciente o del ello. ¿Sí? En esta etapa se desarrolla lo que él llama it, que se puede denominar de las dos formas, como ello o como it. Y si nosotros hacemos un análisis del comportamiento de un bebé, pues podemos llegar a la conclusión de que mucha de la conducta del bebé pues es plenamente instintiva, ¿no? O sea, el niño todavía no tiene un criterio, ¿no? O no tiene una plena conciencia. Entonces, el niño, básicamente, si tiene la necesidad de comer, pues lo va a pedir y si nos vamos a los mecanismos o a las características de cómo opera el inconsciente, pues el niño, decíamos que el inconsciente no tiene este referente cronológico, pues el niño no le va a importar el demandar o de pedir una gratificación a cualquier hora, ¿verdad? A él no le importa si los papás están dormidos, si es medianoche, si están desvelados. O sea, él simplemente pide y necesita en ese momento que se le gratifique. Sí, entonces aquí es donde dice Freud que se empieza a generar esta instancia psíquica del inconsciente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? No, doctor, de mi parte no. No. Ok. Ahora, ¿cómo son los niños o los bebés? El niño, muchas mujeres han manifestado que cuando les dan el pecho al bebé, en algún momento el niño muerde o el niño puede ser demasiado voraz al momento de solicitar el alimento, ¿no? Entonces, esta es la parte de la agresividad que ya está manifiesta en el niño o en el individuo desde los primeros meses. Entonces, lo que se refiere Freud, el niño entonces, cuando expresa el llanto, cuando él está demandando alguna necesidad básica porque tiene frío, porque a lo mejor ya mojó el pañal, no necesariamente a veces lo hace con esta parte de miedo o de sentirse, sino a veces lo manifiesta con enojo, con coraje o con rabia, ¿no? Esos bebés que lloran a todo pulmón y que se ponen rojos y se ponen rígidos, es una manifestación de la agresividad desde muy temprana edad. Entonces, eso es lo que se refiere, que desde que nacemos, pues la primera instancia que se forma es la parte del ello o la inconsciente. Ahora, si vamos avanzando a lo largo de la edad del niño, ¿cómo son los niños que tienen 3 años, muchachos? O las compañeras no me dejarán mentir, ¿cómo es un niño que tiene 3 años, por ejemplo? Si tienen Muy, hermanitos, muy qué, perdón. ¿Sí, Ariadne? no, iba a decir que son muy impacientes y Ajá. como con mucha desesperación también. Y llegan en ocasiones hasta golpear a la mamá, ¿no? ¿Han visto estos niños que de repente cuando se les marca un límite, a lo mejor el niño no lo acepta y vuelca la agresividad contra la mamá, contra el cuidador, arroja objetos,
es temperamental completamente. Si algo no se hace o le quitas o le restringes algo, viene el enojo, viene la rabieta, viene el berrinche, ¿sí? ¿O no? Sí, doctor, sí lo he Sí. visto. ¿Sí? Esta es la manifestación de ello, ¿sí? Dice Freud que básicamente el niño a esta edad, pues, es un ello, ¿sí? Es nada más el buscar las cosas que lo satisfacen, que lo gratifican, lo que quiere. Si él quiere jugar con un objeto, si tú vas y le quitas el objeto, viene el enojo, viene el llanto, viene la manifestación de la frustración, porque le está restringiendo la cosa que él quiere en ese momento para jugar, ¿no? Y aquí es donde dice Freud que vemos esta manifestación de nada más pensar o nada más querer lo que él necesita en ese momento. A lo mejor tú le quitas un objeto porque es de vidrio y dices, bueno, pues no se lo puedo dejar porque sabe que se puede lastimar o puede romperlo, pero el niño, pues eso no le importa, no tiene esta parte consciente todavía de asociarlo con la cuestión del objeto como tal, ¿no? De si le puede causar un daño o no. Él no le importa, él nada más necesita tener este objeto en sus manos o la necesidad que él requiere. Entonces aquí es donde se empieza a formar el inconsciente. Entonces, este funcionamiento primitivo, Freud lo denomina proceso primario, ¿sí? El ello va a funcionar según el proceso primario puramente instintivo y no, ¿sí? Y lo vemos, el bebé no le interesa socializar en ese momento, el bebé todavía no desarrolla esta parte de empatía, ¿sí? Él nada más quiere que tú lo atiendas o que le des lo que necesita en ese momento. Entonces, el proceso primario ignora el tiempo, no reconoce pasado ni futuro y solo el momento presente. Demanda una gratificación inmediata, no puede esperar o planear, ¿sí? No entiende, por ejemplo, que la mamá está a lo mejor calentando el biberón, ¿sí? Y que va a demorar 3 minutos en que el biberón que esté a la temperatura adecuada o que esté a punto o que está preparando el alimento, una papilla. Si el niño en ese momento tiene hambre o quiere algo, lo va a manifestar y lo va a pedir a gritos. Aunque todavía, como les comento, no tiene esta parte de entender la cuestión de que, pues, sí te voy a dar lo que necesites porque estoy haciendo esto, estoy preparando aquello, ¿no? Entonces, no puede esperar o planear, y si la realidad no puede satisfacer sus impulsos, puede recurrir a una gratificación alucinatoria a imaginar simplemente que sus necesidades son cumplidas, o, como en algunos de los casos, si el niño en ese momento necesita por sentir el biberón en la boca, pues va a tratar de a lo mejor el dedo, de morder un objeto, no sé, a lo mejor chupar parte de una cobija como una necesidad de gratificación alucinatoria, ¿no? O transitoria, ¿sí? Y solo el enfrentamiento a la realidad es lo que provoca la aparición del yo y del superyo. Es decir, cuando el niño ya pasa esta etapa de los 3, 4, 5 años, que empieza ya a socializar o que empieza ya a tener una interacción con los demás niños, a lo mejor en una día, o empieza a convivir, empieza ya a desarrollarse o empieza ya a ser más consciente del yo y del superyo. Díganme, ¿quién de ustedes recuerda cuando tenía 3 años? Bueno, hay personas que sí recuerdan, que tienen como una especie de flash de ciertas situaciones, pero la mayoría ni siquiera recuerda cuando tenía 4, 5 años o 3 años, ¿verdad? No, doctor. Y eso es a lo que se refiere, porque en ese entonces, pues todavía no se desarrollaba adecuadamente la instancia del yo. Y si recordamos, pues el yo es el principio de realidad, es la parte en la cual nosotros empezamos a ser conscientes, ¿no? Entonces, según esta teoría psicoanalítica, pues
mm, esto va a llevar, obviamente, subsecuentemente, que el niño vaya integrando la realidad, que vaya integrando esta cuestión de entender ciertas reglas a partir de su crecimiento y sobre todo de la interacción social. Entonces, en el caso del yo, por eso tenemos algunos recuerdos de cuando tenía 3 o 4 años, donde apenas como que recuerdo algo que pasó, o recuerdo una situación, o recuerdo algún evento, como esta parte del nacimiento de empezar a ser consciente de las cosas, ¿sí? Y el super yo como tal ya empieza a trabajar a partir de la integración en el ámbito escolar primeramente, o en el jardín de niños, o en el kinder, donde ya los recuerdos nos llevan a que pues, ya está ahí una maestra, y la maestra es una guía, y la maestra nos ponía a jugar, o me ponían a hacer tal o cual cosa, y pues empiezan a establecer ya los lineamientos, ¿no? Si tú quieres jugar, pues tienes que compartir, tienes que entender que todos tenemos derechos, que todos tenemos un lugar dentro del grupo, de que si tú en algún momento no quieres integrarte, pues a lo mejor los demás niños te van a hacer a un lado, o no te van a invitar a jugar. Entonces, esta es la parte cómo se va integrando, se va generando el super yo. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. Freud nos habla de la energía psíquica, ¿sí? O la pulsión predominante, y esto fue en la primera parte de su teoría, porque como les comento, al inicio para Freud, pues la pulsión sexual era la primordial, ¿no? Era la que más carga energética tenía para Freud, y si ustedes, y es algo muy criticado dentro de su teoría, pues para Freud prácticamente todo era a partir del sexo, ¿sí? La pulsión sexual era la que movía o rige al mundo, ¿sí? Realmente, con los eventos de las guerras que le tocó vivir, ¿sí? O de este contexto social y político de las guerras mundiales, pues cambia un poco su concepto, y también empieza a darle sentido a la pulsión o al instinto de la agresión. Pero dentro de la primera parte de su teoría, pues decía que hay una energía psíquica a la cual él denominaba líbido, ¿no? Entonces Freud propuso que el ello es la fuente de la energía psíquica llamada líbido, y que es sexual, ¿sí? Y la motivación para todos los aspectos de la personalidad se deriva de esta energía, la cual puede ser transformada desde su forma instintiva original a través de la socialización. Es decir, que esta pulsión sexual, o este líbido, se va a sublimar o se va a transformar en algo que sea aceptado socialmente, ¿sí? Entonces, toda la energía para los logros culturales, artísticos, políticos, para cualquier actividad humana y social, decía Freud que era la energía psíquica sexual transformada, ¿no? Y al contrario, decía que si existe represión, pues la iba a inmovilizar y la iba a hacer inaccesible para logros más altos. Es decir, que lo ideal sería que esta pulsión o esta parte instintiva sexualizada tendría que terminar siempre en alguna expresión, ya sea artística, en alguna expresión que fuera manifestada a través de una expresión social aceptada, y que en caso de que nosotros tuviéramos reprimido esta cuestión sexual, pues no vamos a poder sacarla adecuadamente, ¿no? Y aquí es donde empieza a manifestar esta parte o este referente de lo que él denomina represión, ¿sí? Que decía que nosotros tendemos a reprimir las emociones, a reprimir los instintos, a reprimir
toda esta parte arcaica del ser humano, ¿no? Esta parte instintiva, y que al reprimirla, ¿sí? O contenerla de una manera rígida, ¿sí? Esta pulsión era tan fuerte que en algún momento tenía que tener una forma de expresión o tenía que salir de alguna manera. Y por eso se daban situaciones en las cuales personas que pues eran muy estructuradas o muy concretas en su pensamiento, en algún momento era tanta la carga o tanta la tensión o tanta la represión que una situación en particular podía ser un detonante para que saliera la expresión, ya sea instintiva, ¿no? Como una respuesta. No sé si esté quedando claro. ¿Sí o no? Sí, doctor. Como estas personas que de repente pueden tener un brote psicótico, ¿no? Dicen, pues es que la persona es muy tranquila, o sea, él en particular, pues yo nunca veo que se enoja y que tenga una parte así como de agresividad, pero a lo mejor la persona vive situaciones críticas o sobrelleva situaciones que él ha estado reprimiendo, ha estado guardando, y de repente hay un detonante, ¿no? A lo mejor alguien le dice un insulto o tiene algún tipo de hasta un sarcasmo, ¿no? Contra esta persona, y la persona de repente explota y sale todo lo que trae ahí contenido, ¿no? Y puede tener hasta una reacción violenta contra la persona que lo confronta o que lo está agrediendo, ¿sí? Entonces, esto es a lo que Freud decía que la represión como mecanismo, pues no era tampoco lo recomendable, que básicamente necesitamos buscar cómo sacar esta carga psíquica o esta energía, y tendríamos que verlo a través de algo que fuera aceptado y funcional. Y aquí es donde entran los llamados mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa son como una especie de regulador inconsciente para tratar de sacar estas energías, pero muchos de estos mecanismos pues van por niveles. Hay unos que son muy básicos o muy primitivos y otros que son pues más elevados, ¿no? O mecanismos más funcionales. Entonces aquí varía de persona en persona, ¿sí? Entonces, a partir de esto, el ello, según la teoría psicoanalítica, decía Freud que está constituido por instintos y deseos básicos que Freud va a denominar como pulsiones, ¿sí? Las cuales las va a describir en dos categorías. Hay una pulsión de vida o una pulsión creativa, ¿sí? Que la denomina como eros, ¿sí? Y hay una pulsión destructiva, una pulsión o una necesidad de agredir, que es la que se conoce como tánatos o pulsión de muerte. Esta necesidad de agresión puede ir hacia los demás o contra uno mismo, ¿sí? Y en la cuestión de la pulsión de vida, pues son todas esas personas que manifiestan a lo mejor el gusto o el placer por vivir, que son proactivos, que disfrutan o socializan adecuadamente. Y en el caso del tánatos o aquellas personas que se rigen más esta energía a través de una pulsión de muerte, pues, aquellas personas o que son violentas o que son completamente agresivas, ya sea para con los demás o que tienen este instinto de muerte, es decir, este instinto que en algunas situaciones pueden ser depresivos o tienden a autoagredirse. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, ¿Se acuerdan, muchachos, de una generación que se les llamaba emos? ¿Sí? Sí. Estos chavos Sí, que claro. escuchaban el Chemical Romance y todos estos grupos así, y se vestían como darketos, ¿no? Y que, y que a lo mejor como que eran melancólicos o manifestaban o aparentaban estar deprimidos. Bueno, si lo queremos contextualizar, podemos decir que en este grupo
social en estas personas predominaba esta parte del tánatos, ¿no? Esta pulsión de muerte, ¿sí? Se vestían de negro, pues ahí les gustaban las referentes de la muerte, de todo esto, de una crisis existencial o de un nihilismo, ¿no? De cierta manera, de no creer en nada. A diferencia a lo mejor de los hedonistas que pues, tenían más, más necesidad de satisfacción material o de otras cosas. Entonces, a esto es lo que se refiere, a lo que se refiere Freud. Entonces, en la cuestión de la pulsión de vida o el eros, dice que se caracteriza por los instintos de satisfacción de necesidades, como comer, beber, excretar desechos, la protección, el descanso, es decir, instintos que tienen que ser satisfechos para garantizar la supervivencia de todos los organismos, es decir, motiva los comportamientos de mantenimiento de la vida y el amor. Es decir, una persona que tiene esta parte del ello vinculado o enfocado en la pulsión de vida del eros, pues son aquellas personas que tienen la facultad de adaptarse o que buscan pues la supervivencia, ¿sí? No se estancan, son proactivos. Y en el caso de las personas que están dentro de una pulsión de muerte, pues está caracterizada por una pulsión agresiva que provoca que los organismos rechacen lo que no les agrada, que destruyan o que agredan aquello que les amenaza. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Comentarios? Sí. ¿Dudas? Ok. Ana Paulina se le fue la Yo luz. Ok, tengo una gracias. pregunta, doctor. Sí, mande. O sea, por ejemplo, ¿la pulsión de muerte estaría relacionado con el suicidio o no Sí. tiene nada? No, sí tiene que ver. Sí. Si lo ves desde la teoría psicoanalítica, una persona que, por ejemplo, que tiene esta ideación suicida, que lo ha intentado o que lo piensa o que de cierta manera vive estancado en una melancolía, en una depresión constante, en la cual, por ejemplo, las manifestaciones de una depresión pueden ser no comer, ¿sí? No tener a lo mejor algún motivante para hacer las cosas, sino simplemente pues estar a la expectativa pues, de que el tiempo pase y de que en algún momento pues él desaparece. Podemos decir que es una pulsión de muerte o esta parte del tánatos, según esta teoría psicoanalítica. Hay que recordar que estamos viendo una teoría, ¿no? Entonces también personas, por ejemplo, que se practican el cutting o se cortan, ¿sí? Puede ser una manifestación de agresión, la cual no puedo yo agredir a los demás porque a lo mejor mi instancia superyoica no me lo permite, pero es tanta mi necesidad de manifestar la agresión o de sacarlo de alguna manera que prefiero yo pues autoagredirme, ¿no? O dañarme antes que dañar a los demás, ¿sí? O caso contrario, pues una persona que dice, no, pues yo no me daño, ¿verdad? Mejor voy y daño, me voy contra quien se me ponga enfrente. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí. Ujú. Ok. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? A partir de esto, pues entender un poquito en cómo está constituido el ello, pues las concepciones fundamentales de la personalidad. Dice que estas pulsiones existen desde que nace el individuo, ¿sí? Porque corresponden a instintos básicos que tiene la especie humana, los cuales se han desarrollado de manera evolutiva. Entonces, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los instintos o las pulsiones que conllevan o que están integradas, pues van con estos referentes, el miedo, la agresión, el hambre y el sexo, ¿sí? Cómo lo manifiesta la persona o cómo lo hace consciente, pues va a variar de una persona a otra, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que en la cuestión de
vamos a suponer lo de la alimentación, el hecho de comer de una manera compulsiva, sin regularte, estos llamados atracones y todo esto que a veces sucede de manera compulsiva, si lo queremos acomodar dentro de si es una pulsión de vida o una pulsión de muerte, pues será una pulsión de muerte, porque sabemos que, o hacemos consciente que al momento de no llevar un régimen alimenticio adecuado o que caer en estos excesos, pues estamos dañando a nuestro cuerpo. Entonces sí es como una parte inconsciente de que, pues, ¿por qué como así o por qué me da la necesidad de alimentarme así? Pues también es una autoagresión al organismo. En las adicciones pasa lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de tomar constantemente, aún sabiendo que el exceso de alcohol pues te va a causar en algún momento algún estrago o algún problema o la adicción como tal, pero lo sigues haciendo y también es una forma de manera inconsciente de dañarte, y aquí está predominando esto que Freud denomina la pulsión de muerte, ¿no? ¿Dudas, comentarios? ¿O algún otro ejemplo que quieran ustedes ahí aportar? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, doctor. Por mi parte, sí. Sí, muy bien. Sí. Ok. Entonces, el ser humano, con el tiempo y al continuar su proceso de crecimiento y desarrollo, va a adquirir comportamientos y actitudes características de un ser social y gregario. Esto implica que los instintos o pulsiones se replieguen, es decir, no desaparecen y permanecen de manera latente, pero sí están contenidos. Entonces, por eso dice Freud, aunque no significa que lleguen a desaparecer, sin embargo, pertenecer a una sociedad civilizada implica reprimir o canalizar las pulsiones para ser aceptado dentro de esta. Y aquí es donde la familia como institución o el núcleo familiar, pues nos empieza a regular, ¿sí? O sea, al niño de 3 años que prácticamente quiera hacer lo que él le plazca, que demanda y todo, pues aquí el trabajo de los papás es empezar a poner límites, ¿sí? Si el niño quiere algo, pues lo ideal, muchachos, es que no le des todo. O sea, hay que enseñar al niño que, pues que no puede tener todo en la vida y que en algún momento va a tener, o la misma vida le va a dar frustraciones. A veces nosotros cometemos el error de que si el niño quiere el celular, pues tenga, aquí está el celular. Si el niño quiere un libro, tenga, ahí está el libro. Aunque el niño lo tome y lo deshaga y le rompa las hojas y lo maltrate, pero es como darle el objeto para que deje de estar llorando o deje de estar pidiéndolo, ¿sí? Y lo que haces es reforzarle la conducta, ¿sí? Porque pues empieza él nada más a estirar la mano y pues sabe que sus papás, pues, todo lo que pida se lo van a dar. Entonces aquí es donde entra la parte de los límites. Los límites es empezar a decirle, no, esto no te lo puedo dar, porque pues se puede romper o te puedes lastimar o X, o lo puedes dañar, ¿sí? Y lo ideal dentro de un desarrollo, y sobre todo cuando tengan hijos, cuando tengan familias, es sí establecer muy claros estos límites, no permitirles y no sobrecompensar, que a veces ese es el error, que sobrecompensamos, ¿sí? Yo llego al trabajo, llego ya fastidiado, ya llego a la casa, lo que quiero es descansar, poner una serie y sentarme a ver la televisión o ponerme a leer o hacer otra cosa, y está el escándalo y el niño quiere el celular o quiere esto y ya no me estén molestando, ahí está, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Entonces, lo recomendable es sí frustrarlo de alguna manera. A veces el niño va a llorar y va a hacer su berrinche y todo, pues déjelo que haga su berrinche, no le pasa nada. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, sí. esto es parte de que el niño empiece a entender que, pues no nada más, por más que yo me esfuerce como padre o por más que yo me esfuerce por darle todo lo que necesita, en algún punto la vida se lo va a negar, ¿sí? Es decir, la sociedad no le va a dar lo que él espera. Entonces es también como esta parte sana de enseñarlo desde muy temprana edad, pues de que no puede tener todo, ¿sí? Que es imposible, que él tiene que luchar, que él tiene que adaptarse, que obviamente si él quiere algo, pues a lo mejor lo tiene que trabajar o tiene que entender que las cosas o las gratificaciones no son mediatas, que a veces requiere un tiempo, requiere que las condiciones se den o un esfuerzo, etcétera. Entonces, esta es la parte de la estructura de la personalidad que se tiene que trabajar para, para seguir constituyendo estas instancias, ¿no? De una manera más saludable o más funcional ya dentro de la etapa adulta. Ok, le dejamos aquí, muchachos. Aquí terminamos en la instancia del yo. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, muy bien. nada más les quería comentar, si quieren, muchachos, podemos reponer la clase, ¿eh? Si ustedes tienen tiempo, nada más díganme qué día y reponemos las clases que están pendientes. Aunque pues vamos bien, ¿no? O sea, no vamos tan atrás. Sí, pues sería poner Sí, de vamos bien. el grupo. Ok, bueno, ahí lo comentan con su jefa de grupo y si tienen algún espacio en la semana, pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, doctor. Está bien, doctor. Sí. Ok. Bueno, entonces, nos vemos ¿qué día nos toca? El martes, Sí. Sí. ¿sí? Ok, a ver si ya el martes terminamos ya esta parte del psicoanálisis y les voy a encargar un trabajito ahí para lo de las participaciones, ¿sale? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, Está bien, doctor. gracias, nos vemos, hasta luego, Gracias. Hasta el Gracias a martes. ustedes. Nos vemos. gracias.